Ella cantaba sola en el coro, desde hace 30 años, hasta que un viudo empezó a desafinar a su lado, una mujer de 54 años que dirigía el coro de la iglesia matriz desde hacía 3 décadas, se negó a cantar el domingo de Pascua, porque un protestante converso había sido aceptado entre los cantantes, pero fue precisamente su voz desafinada la que le hizo volver a creer en el amor. El escándalo no fue la conversión religiosa, sino el hecho de que ambos, viudos respetables, empezaran a ser vistos juntos en las visitas a los enfermos, llevando partituras y medicinas, mientras las familias tradicionales murmuraban sobre herejía y pecado disfrazados de caridad. Esta historia tuvo lugar en Tiradentes, Minas Gerais, en el año 1935, cuando Brasil respiraba el aire de la era Vargas, y las pequeñas ciudades del interior aún medían el tiempo por las campanas de las iglesias y las cosechas de maíz. Si esta historia te llega al corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más relatos de fe, valentía y amor en la madurez. Cecilia María da Conceição tenía 54 años, una estatura media de 1,60 m, un cuerpo robusto de quien había comido bien toda su vida, angú con col, frijoles tropeiros, dulce de leche, cabello negro entremezclado con mechones blancos recogido en un moño alto y firme, y manos de dedos largos y finos, que parecían haber nacido para sostener la batuta de directora. Sus ojos eran de color marrón oscuro, profundos como pozos antiguos, y su piel, color canela, llevaba las marcas del sol de Minas Gerais, que entraba por las altas ventanas de la sacristía, donde ensayaba el coro todos los sábados por la tarde. Siempre vestía ropa oscura, vestidos de algodón grueso con cuello alto y mangas largas, incluso en el calor de enero. Llevaba un rosario de cuentas negras colgado de la cintura, y solía murmurar avemarías mientras caminaba por las calles de piedra irregular de Tiradentes, llevando siempre consigo una carpeta de cuero gastada, donde guardaba las partituras manuscritas, copiadas a mano por ella misma desde que se hizo cargo del coro en 1905, a los 24 años. Vivía sola en una casa de madera con yeso blanco encalado, techo de barro rojo y puerta de madera pintada de azul, en la Rúa Direita, a 50 pasos de la iglesia matriz de Santo Antonio. La casa tenía 3 habitaciones, una sala de estar con imágenes de santos en la pared, una cocina con una estufa de leña que olía eternamente a café y humo, y una pequeña habitación con una cama de hierro, un colchón de paja de maíz y un baúl de cedro donde guardaba el vestido de novia que nunca más había usado desde que Joaquín murió. La rutina de Cecilia comenzaba antes de las 5 de la mañana. Se levantaba con el canto de los gallos, encendía el fuego en la cocina, el olor a queroseno y madera quemada impregnaba su ropa, hervía agua en la tetera de hierro para el café negro y fuerte, comía pan de queso que había horneado la víspera y salía a misa a las 6 en la iglesia matriz. Luego volvía a casa, cuidaba el huerto del patio, lechuga, escarola, cebollino, cilantro, lavaba la ropa en el tanque de piedra con agua helada del grifo, la tendía en el tendedero de alambre y a las 3 de la tarde iba a la iglesia a ensayar con el coro. El coro de la iglesia era su vida. 22 voces, 12 sopranos, 6 contraltos, 3 tenores y un bajo, todas entrenadas por ella. Todas sabían de memoria los cantos en latín para las misas solemnes, los motetes de Navidad, los himnos de Pascua. Cecilia dirigía con mano firme, corregía las desafinaciones con paciencia pero sin tolerancia, y exigía disciplina. Quien faltara a 3 ensayos seguidos era expulsado. No había excepciones. Joaquín Batista da Silva, su marido, había fallecido en 1911, 24 años antes, de fiebre tifoidea, que había arrasado Tiradentes como una plaga bíblica, llevándose a 14 personas en 2 semanas. Cecilia tenía 30 años cuando él murió, y no había tenido hijos en los 6 años de matrimonio, castigo de Dios por algún pecado oculto, decían las vecinas, pero Cecilia nunca descubrió cuál era ese pecado. Joaquín había sido tropero, un hombre de caminos y ganadería, que pasaba meses fuera llevando ganado a San Juan del Rey y regresaba con dinero contado e historias de otras ciudades. Cecilia sospechaba que tenía otras mujeres en el camino, el olor a perfume barato en las camisas, los retrasos inexplicables, pero nunca lo había confrontado, porque una mujer decente no levantaba la voz a su marido. Cuando él murió, sintió un alivio culpable que la atormentó durante años.
un alivio que confesaba cada mes al Padre Sebastián, y que él absolvía con 3 Avemarías y un Padre Nuestro, pero que nunca la dejaba realmente en paz. Desde entonces, Cecilia se había dedicado al coro como quien se dedica a una penitencia perpetua. No miraba a los hombres, no aceptaba invitaciones a bailes o fiestas, no reía en voz alta en las conversaciones. Su alegría estaba en la música sacra, en los acordes del órgano de tubos de la matriz, en las voces que se elevaban en armonía para alabar a Dios. En eso encontraba la redención. Fue un sábado de marzo, a las 3 de la tarde, con un calor húmedo que se pegaba a la piel y hacía que el sudor corriera por la espalda, cuando el Padre Sebastián, un hombre gordo con una sotana negra sudada, una barba grisácea rala y unos ojos pequeños que veían pecado en todo, entró en la sacristía, donde Cecilia organizaba las partituras para el ensayo. «Cecilia, necesito hablar contigo». Ella levantó la vista de las partituras. El padre tenía una expresión extraña, entre avergonzada y desafiante. «Sí, padre, voy a traer un nuevo miembro al coro, un tenor. Necesitamos voces masculinas». «¿Quién es?» «Augusto Méndez da Fonseca, viudo. Llegó hace 3 semanas de Sao Paulo. Vino a cuidar de su madre enferma, Dona Amelia, que vive en la Rúa da Cámara». Cecilia frunció el ceño. El nombre no le decía nada. «Canta, canta. No muy bien, pero tiene ganas». «Padre, el coro no es lugar para aficionados. Tenemos unos estándares». El Padre Sebastián cruzó los brazos y su voz se volvió más dura. «Cecilia se está convirtiendo. Era protestante, bautista, pero quiere entrar en la iglesia. El obispo lo ha aprobado. Yo lo apruebo. Y tú lo aceptarás en el coro». El silencio cayó como una piedra en un pozo seco. Cecilia sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Protestante? Lo era. Ahora está en proceso de conversión. Estudia el catecismo conmigo todos los miércoles. Será bautizado en Pascua. Padre, usted sabe lo que dirán las familias. Los Tavares, los Resende, los Teixeira, todos tienen parientes en el coro. Lo acusarán de herejía, de contaminar la música sacra. Las familias no mandan en la iglesia, Cecilia. Yo mando, y Dios manda. Y Dios acoge a los que se arrepienten y buscan la verdadera fe. Augusto Méndez será aceptado hoy. Y se marchó, con el ruedo de la sotana susurrando, dejando a Cecilia sola con las partituras en la mano y un nudo en el estómago. A las 3:30, los miembros del coro comenzaron a llegar. Doña Mariana Tavares, soprano de 60 años con voz estridente y opinión sobre todo. El señor Oliveira, el único bajo, un hombre delgado con bigote blanco. Las hermanas Resende, contraltos gemelas que cantaban desafinadas, pero que eran sobrinas del alcalde y no podían ser descartadas. Todos se sentaron en los bancos de madera de la sacristía, abrieron las partituras y calentaron las voces con escalas. A las 4 en punto, entró el Padre Sebastián, trayendo consigo a un hombre. Cecilia miró. Augusto Méndez da Fonseca debía de tener unos 58 años, quizá 60, alto, 1,75 m, quizá más, delgado pero con hombros anchos que sugerían fuerza, cabello canoso cortado corto, rostro anguloso con pómulos salientes y mentón cuadrado, ojos azul grisáceos que parecían tristes incluso cuando sonreía. Llevaba pantalones vaqueros oscuros remendados en las rodillas, camisa blanca de algodón sin corbata, tirantes de cuero gastados y zapatos de cuero agrietado que hacían ruido en el suelo de piedra. Tenía las manos grandes y callosas, propias de quien trabaja con herramientas, y llevaba un sombrero de paja arrugado en la mano izquierda. «Buenas tardes», dijo con voz grave y ronca, con un marcado acento paulista. «Me llamo Augusto. He venido a cantar». El silencio fue absoluto. Doña Mariana Tavares tosió significativamente. Las hermanas Resende intercambiaron miradas. El señor Oliveira bajó la vista hacia la partitura. Cecilia respiró hondo. «Bienvenido, señor Augusto. Siéntese allí, con los tenores». Él se sentó. El banco crujió bajo su peso. Cecilia levantó la batuta, un trozo de madera pulida de 40 centímetros, regalo de Joaquim años atrás, y comenzó. «Vamos a ensayar el Tantum Ergo para Pascua. Sopranos, entrad». El coro comenzó a cantar. Las voces femeninas se elevaron, claras y entrenadas, luego las contraltos, luego los bajos, y entonces llegó el turno de los tenores. Augusto abrió la boca y cantó. Desentonó en la primera nota, falló la entrada en la segunda.
Se adelantó al compás en la tercera. Cecilia se detuvo. Señor Augusto, ¿conoce el Tantum ergo? Sí, pero en mi antigua iglesia lo cantábamos diferente. ¿Cómo diferente? En portugués, y más rápido. Dona Mariana Tavares resopló ruidosamente. Eso es una herejía. La música sacra se canta en latín. Cecilia levantó la mano pidiendo silencio. Señor Augusto, aquí cantamos en latín y seguimos la partitura. Voy a tocar su parte en el armonio. Preste atención. Se dirigió al pequeño órgano de fuelle que había en un rincón de la sacristía. Se sentó en el taburete de madera, pisó el pedal y tocó la línea del tenor con los dedos firmes sobre las teclas amarillentas. La melodía llenó la sacristía. Sencilla, clara, devota. Puede repetirlo. Augusto lo intentó. Desentonó menos, pero aún estaba lejos de lo correcto. Cecilia suspiró. Intentémoslo de nuevo. Ensayaron durante 2 horas. Augusto mejoró, pero no lo suficiente. Cuando terminaron, Cecilia despidió a todos y se quedó sola en la sacristía, guardando las partituras, sintiendo una irritación que no podía nombrar. En las semanas siguientes, Augusto volvió el sábado siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Siempre desafinaba, siempre se precipitaba, pero siempre lo intentaba. Cecilia lo corregía con una paciencia cada vez más escasa, pero el padre Sebastián insistía, está mejorando, dale tiempo. Durante las 3 primeras semanas, Cecilia y Augusto apenas intercambiaron palabras más allá de las instrucciones musicales. Él llegaba, cantaba y se iba. Ella dirigía, corregía y despide, nada más. Pero en la 4ª semana, un sábado de abril, cuando la tarde se enfriaba y el olor a lluvia llenaba el aire, Augusto se quedó después del ensayo, mientras los demás se marchaban. Doña Cecilia, ¿puedo hablar con usted? Ella estaba guardando las partituras en la carpeta de cuero. Sí, sé que estoy entorpeciendo al coro. Sé que desafino. Si quiere despedirme, lo entenderé. Cecilia lo miró. Por primera vez, lo miró de verdad. Vio a un hombre cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos, las manos ligeramente temblorosas, manos de alguien que había trabajado demasiado y dormido poco. ¿Por qué quiere cantar en el coro? Señor Augusto. Él dudó, giró el sombrero entre sus manos. ¿Por qué? Porque mi esposa cantaba en la iglesia bautista en Sao Paulo. Tenía una voz preciosa, soprano. Cuando cantaba, me olvidaba de todo lo malo, el trabajo en la fábrica de tejidos, la falta de dinero, los problemas. Solo la escuchaba cantar. Ella falleció hace 6 meses. Neumonía. Fue rápido. Cecilia sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho. Vine a Tiradentes para cuidar de mi madre, que está enferma, pero la verdad es que huí. No podía seguir en Sao Paulo, en la casa vacía, sin oírla cantar. El padre Sebastián me dijo que si me convertía, podría entrar en el coro. Dijo que cantar me haría bien. Y tiene razón. Cuando canto, aunque desafinada, siento que ella está cerca. Cecilia se quedó en silencio. De repente entendió por qué el padre había insistido tanto. Usted mejorará, dijo ella, con voz más suave. Solo necesita tiempo y práctica. ¿Lo cree usted? Lo creo, y le ayudaré. ¿Cómo? Le daré clases particulares, 2 veces por semana, aquí en la sacristía, sin los demás. Solo usted y yo. Corregiremos el tono. Augusto sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero sincera. ¿Lo haría? Sí, pero tiene que dedicarse a ello. Y no puede faltar. No faltaré, lo prometo. El martes siguiente, a las 4 de la tarde, Augusto llegó a la sacristía. Cecilia ya estaba allí, con el armonio abierto y una partitura preparada. Vamos a empezar con ejercicios de respiración. La afinación comienza con el aire que se introduce en los pulmones. Le enseñó a respirar profundamente, expandiendo el diafragma y soltando el aire lentamente. Augusto lo intentó, tosió y volvió a intentarlo. Poco a poco, fue cogiendo el ritmo. Ahora vamos a hacer escalas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Repita conmigo. Ella tocó el armonio y él cantó. Desentonó en el mi. Ella lo corrigió. Lo intentó de nuevo. Mejoró. Trabajaron durante 1 hora. Cuando terminaron, Augusto se secó el sudor de la frente con un pañuelo gastado. Doña Cecilia, tiene usted la paciencia de una santa. No soy una santa, solo soy terca.
Él se rió. Era la primera vez que ella lo veía reír de verdad. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué no se volvió a casar? He oído que su marido murió hace mucho tiempo. Cecilia sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué no quise? El coro es mi vida. No necesito nada más. ¿Pero no se siente sola? Estar sola es diferente a sentirse sola. Estoy sola, pero no me siento sola. Tengo la música, tengo la iglesia, tengo a Dios. Augusto se quedó en silencio y luego dijo en voz baja, yo me siento solitario, incluso cuando estoy rodeado de gente. Cecilia lo miró. Por primera vez en 24 años, sintió algo que no era solo compasión o deber cristiano. Sintió empatía, conexión. La soledad pasa, señor Augusto, con tiempo y con fe. Espero que sí. 3 meses después, mayo, junio y julio pasaron. Augusto continuó con las clases particulares 2 veces por semana. Mejoró considerablemente. En el coro, ya podía seguir a los tenores sin grandes desastres. Doña Mariana Tavares todavía fruncía el ceño, pero dejó de quejarse abiertamente. Durante las clases, Cecilia y Augusto conversaban. Él le contó sobre su vida en Sao Paulo, la fábrica de tejidos donde había trabajado como mecánico de telares, la esposa que había conocido en la iglesia bautista, el único hijo que había muerto siendo un bebé a causa de la escarlatina. Ella le contó sobre Tiradentes, la vida tranquila, la muerte de su marido, el coro que había asumido por recomendación del antiguo párroco. Descubrieron que les gustaban las mismas cosas: el café fuerte, el pan de queso caliente, el olor de la lluvia, el canto de los bemtevís al amanecer. Descubrieron que se reían de los mismos chistes tontos. Descubrieron que sentían la misma falta de alguien con quien conversar al final del día. En agosto, el padre Sebastián pidió a Cecilia y Augusto que visitaran a los enfermos de la parroquia, llevándoles la comunión y consuelo espiritual. Era una práctica antigua. El coro siempre ayudaba en esta tarea, pero ahora el padre sugirió que Cecilia y Augusto fueran juntos, porque Augusto aún no conoce bien la ciudad. En la primera visita fueron a la casa de dona Amelia, la madre de Augusto. Estaba postrada en cama, con reumatismo en las articulaciones y una tos crónica que le hacía temblar todo el cuerpo. Cecilia le llevó un caldo de pollo. Augusto cambió las sábanas de la cama y juntos rezaron el rosario con ella. «Hijo mío, esta chica es una bendición», dijo dona Amelia, sosteniendo la mano de Cecilia. «Ten cuidado de no dejarla escapar». Augusto se sonrojó. Cecilia también. En la segunda visita, fueron a la casa de don Januario, un viejo tropero con gangrena en la pierna, que murió 3 días después. En la tercera, a la casa de las hermanas Nogueira, 2 solteronas ciegas que vivían de limosnas. En la cuarta, a la casa de doña Jacinta, una viuda con 7 hijos pequeños que pasaban hambre. En cada visita, Cecilia se daba cuenta de que le gustaba la compañía de Augusto. Era amable, respetuoso, trabajador, llevaba las pesadas cestas, arreglaba las puertas rotas, entretenía a los niños con historias y cantaba, todavía desafinado, pero con el corazón, los himnos que ella le enseñaba. Fue dona Mariana Tavares quien empezó a chismorrear. ¿Lo habéis visto? Cecilia y el protestante paseando juntos por las calles, toda la tarde, solos. ¡Qué vergüenza! Las hermanas Resende lo oyeron y se lo contaron a su tía, que era amiga de la mujer del alcalde. El señor Oliveira se lo comentó a su yerno, que era dueño de la tienda. En 2 semanas toda la ciudad lo sabía. Cecilia da Conceição, la respetable maestra, estaba enamorada de Augusto Méndez, el converso protestante. Un domingo, después de la misa, dona Mariana se enfrentó a Cecilia a la puerta de la iglesia. «Cecilia, necesito hablar contigo, como amiga». «Diga, dona Mariana, estás dando mala impresión, paseando sola con ese hombre. La gente está comentando. Estamos visitando a los enfermos. Es un trabajo de la parroquia, pero no tienen por qué ir solos. Lleve a otra persona. Lléveme a mí. Usted tiene reumatismo en las piernas. No puede caminar hasta la casa de dona Jacinta. Entonces lleve a las niñas Resende. Tienen miedo a las enfermedades. Cecilia, usted no lo entiende. Él es protestante. Lo era. Se está convirtiendo. Una vez hereje, siempre hereje. La sangre no cambia. Y tú, viuda respetable, mezclándote con él, van a pensar cosas». Cecilia sintió cómo le subía la ira. «Que piensen lo que quieran. Mi conciencia está limpio, pero tu reputación no. Mi reputación es con Dios, doña Mariana, no con usted». Doña Mariana palideció. «Te arrepentirás, Cecilia». Cecilia no tenía hijos, pero tenía un sobrino, Alfredo, hijo de su hermana, que había muerto al dar a luz. Alfredo tenía 35 años.
Era granjero y visitaba a Cecilia una vez al mes, siempre trayéndole provisiones, harina, azúcar, carne seca. En septiembre, apareció con el rostro serio. Tía Cecilia, están hablando de usted en la granja. ¿Qué dicen? Que está saliendo con un protestante. No estoy saliendo con nadie. Estoy haciendo el trabajo de la parroquia. Pero las visitas, a solas con él. Alfredo, tengo 54 años. Soy viuda desde hace 24. No necesito pedir permiso para pasear por las calles de mi ciudad. Pero tía, piensa en la familia, en el nombre de los da Conceição. Mi abuelo fue juez, mi padre fue concejal, y ahora te estás mezclando con un converso, un hombre de origen dudoso. ¿Origen dudoso? Es un trabajador honesto, viudo, que cuida de su madre enferma. ¡Qué dudoso! Tía, no quiero pelear, solo te pido que te alejes de él, al menos hasta que se bautice de verdad. No me alejaré, él necesita ayuda. Y yo voy a ayudarle. Alfredo salió dando un portazo. El bautismo de Augusto estaba previsto para el sábado santo, víspera de Pascua. Sería una ceremonia solemne, presidida por el obispo de São João del Rei, y con el coro cantando. La semana anterior, dona Mariana Tavares, las hermanas Resende y otros 5 miembros del coro fueron a ver al padre Sebastián. Padre, no podemos aceptar que Augusto Méndez cante en el coro en Pascua. Es una profanación. El padre Sebastián, rojo de ira, dio un golpe en la mesa. ¿Quiénes son ustedes para decidir quién canta y quién no? Augusto va a ser bautizado, va a ser católico y va a cantar, pero padre, todavía tiene sangre protestante. Y Cecilia, las cosas que se dicen, que se dice, que están juntos, de forma inapropiada. ¿Inapropiada cómo? Se están casando en secreto, están cometiendo adulterio. No, pero entonces no hay nada inapropiado. Son 2 viudos haciendo obras de caridad. Son ustedes los que tienen la mente sucia. Pero la presión continuó. El domingo de Ramos, 3 familias importantes de la ciudad, los Tavares, los Resende y los Teixeira, enviaron un mensaje al padre. Si Augusto cantaba en Pascua, no irían a misa. El padre Sebastián llamó a Cecilia. Cecilia, estoy en un aprieto. Necesito que tú decidas. ¿Decidir qué, padre? Si Augusto canta en Pascua o no. Cecilia palideció. ¿Me está pidiendo que lo expulse? Te pido que pienses en el bien común. La Pascua es la celebración más importante. Si faltan las familias importantes, será un escándalo. Y si expulso a Augusto, será una injusticia, pero una injusticia menor. Cecilia respiró hondo. Padre, usted me enseñó que la Iglesia acoge a los pecadores arrepentidos, que Cristo murió por todos, no solo por los puros. Augusto se está convirtiendo, está estudiando, rezando, viviendo la fe. Si lo expulso ahora, ¿qué mensaje estoy transmitiendo? Que la fe católica solo vale para quienes han nacido en ella. Cecilia, sé realista. Estoy siendo realista, realista con el Evangelio. Si Augusto no canta en Pascua, yo tampoco cantaré, y sin mí no hay coro. El padre Sebastián se quedó mudo. ¿Me estás desafiando? Estoy defendiendo lo que es correcto. El padre resopló y le dio la espalda. Que así sea. Augusto cantará, y que Dios nos ayude. La iglesia estaba llena, no por devoción, sino por curiosidad. Todo el mundo quería ver el bautismo del protestante y escuchar si realmente cantaría. A las 9 de la mañana llegó el obispo, ataviado con mitra y báculo. El padre Sebastián preparó el agua bendita en la pila bautismal de mármol. El coro, con Cecilia al frente, se colocó en el altar mayor. Augusto entró por la puerta principal, vestido con un sencillo traje negro, camisa blanca y corbata estrecha. Estaba pálido y le temblaban las manos. El obispo rezó las oraciones, derramó el agua bendita sobre la cabeza de Augusto y le hizo la señal de la cruz en la frente. Te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, respondió Augusto con voz entrecortada. Entonces el obispo hizo una señal al coro. Cecilia levantó la batuta. El órgano de tubos comenzó a sonar, y el coro cantó el Aleluya de Händel. Augusto, ahora miembro oficial del coro, cantó con ellos. Desentonó en la primera nota, pero se corrigió en la segunda, y en la tercera, acertó. Cecilia lo miró. Él la miró a ella, y por primera vez en 30 años, ella sintió que no estaba cantando sola. Después del bautismo hubo un almuerzo en la casa parroquial. Cecilia y Augusto ayudaron a servir arroz, pollo guisado,
farofa, ensalada. Las familias importantes se sentaron a un lado del salón, los pobres al otro. Cecilia y Augusto circulaban entre todos. Fue entonces cuando dona Mariana, en voz alta para que todos la oyeran, comentó: «Es bonito ver la dedicación de Cecilia. Cuida del converso como si fuera su obligación. Pobrecita, tan sola que se aferra al primero que aparece». Cecilia se detuvo, dejó la bandeja de arroz sobre la mesa, se volvió hacia dona Mariana. «Dona Mariana, tiene razón en una cosa. Estoy sola. Y sí, me he aferrado a Augusto, pero no por desesperación, por afinidad, porque descubrí que es un buen hombre, trabajador, temeroso de Dios, y que me hace compañía de una manera que no sentía desde hacía años». El silencio se apoderó del salón, y si usted y las demás están imaginando cosas, pueden dejar de hacerlo. No somos novios, somos amigos, pero amigos de verdad, que se respetan, se ayudan y se valoran. Y si eso es un escándalo, entonces prefiero el escándalo a la hipocresía. Dona Mariana se sonrojó. «Cecilia, estás faltando al respeto. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad, dona Mariana, es que usted tiene envidia. Envidia porque yo tengo un amigo y usted solo tiene chismes». Dona Mariana se levantó y se marchó furiosa. La mitad del salón la siguió. La otra mitad se quedó, mirando a Cecilia con un nuevo respeto. Augusto se acercó. «No tenías por qué hacer eso. Tenía que hacerlo, porque tenía razón». 3 meses después, junio, julio, agosto, Cecilia y Augusto continuaron visitando a los enfermos, continuaron cantando en el coro, y poco a poco, la ciudad se acostumbró. Dona Amelia, la madre de Augusto, murió en julio. Él lloró en el funeral, y Cecilia le sostuvo la mano durante toda la misa. En agosto, Alfredo, el sobrino, regresó. Pidió perdón. «Tía, me equivoqué. Vi cómo cuidáis a las personas. Vi la diferencia que marcáis. Y me di cuenta de que la opinión de los demás no vale nada comparada con vuestra paz». Cecilia lo abrazó. En septiembre, el padre Sebastián llamó a Cecilia y Augusto. «Tengo una propuesta. Quiero que organicen un coro infantil. Enseñen a los pequeños a cantar. Preparen a la próxima generación». Cecilia y Augusto aceptaron. Y un sábado de octubre, mientras enseñaban a 15 niños a cantar «Deus sea louvado», alabado sea Dios, Augusto tomó la mano de Cecilia, un gesto pequeño y discreto, pero que ella sintió como un rayo. Ella no retiró la mano, la dejó allí. Por la noche, caminando por la rúa direita bajo la luz amarillenta de las farolas, Augusto se detuvo. «Cecilia, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Crees que es posible volver a amar después de todo lo que hemos perdido?» Cecilia lo miró. A ese hombre que había llegado desafinado y que ahora cantaba casi afinado. A ese hombre que la había hecho reír de nuevo, que la había hecho sentir viva de nuevo. Creo que sí, no de la misma manera, pero de una manera nueva, más madura, más verdadera. Entonces, ¿me dejarías intentarlo? ¿Intentar amarte de esta nueva forma? Cecilia sonrió. «Ya lo estás intentando, Augusto, y lo estás consiguiendo». Él también sonrió. Y allí, en la calle desierta, bajo el cielo estrellado de Tiradentes, no se besaron, porque aún no era el momento, pero se prometieron, sin palabras, que intentarían construir algo juntos. 5 años después, 1940, Cecilia y Augusto nunca se casaron legalmente, pero se casaron de todas las demás formas. Él se mudó a la casa de ella, solo para ahorrar en el alquiler. Explicaban a quienes preguntaban, pero todos sabían la verdad. Dormían en habitaciones separadas, ella en la principal, él en la trasera, que antes era la despensa, pero compartían todas las comidas, todas las conversaciones, todos los silencios. El coro creció. Ahora contaba con 35 voces, incluyendo el coro infantil que Cecilia y Augusto entrenaban los sábados por la mañana. Augusto, por fin, cantaba afinado. En 1938, el obispo autorizó a Cecilia y Augusto a ser ministros extraordinarios de la comunión, llevando la hostia consagrada a los enfermos y a los presos. Visitaban juntos, rezaban juntos, consolaban juntos. En 1939, adoptaron informalmente a 3 huérfanos, hijos de dona Jacinta, que había muerto de tuberculosis. No era una adopción legal, pero era real. Los niños vivían con ellos, comían con ellos, estudiaban con ellos. Augusto enseñó al mayor, João, a trabajar la madera. Cecilia enseñó a la mediana, María, a cantar.
La menor, Rosa, aún era demasiado pequeña, pero ya ensayaba los primeros aleluyas. Dona Mariana Tavares nunca pidió perdón, pero dejó de hablar mal. Las hermanas Resende, por su parte, le pidieron a Cecilia que enseñara a cantar a sus sobrinas. El señor Oliveira le comentó al padre Sebastião: esa historia del protestante y Cecilia fue lo mejor que le pasó a esta iglesia. Demostraron que la fe no tiene que ver con dónde naciste, sino con cómo vives. Y el padre estuvo de acuerdo. Una noche de diciembre de 1940, víspera de Navidad, Cecilia y Augusto se sentaron en el porche de la casa, tomando café y escuchando el canto de los grillos. ¿Eres feliz?, le preguntó él. Sí, respondió ella. ¿Y tú? Más de lo que jamás imaginé que sería posible. Cecilia le tomó la mano, una mano callosa, fuerte, llena de historias. ¿Sabes, Augusto? Cuando llegaste, desafinando en el primer ensayo, pensé que sería un problema. Y lo fue, pero también fue la solución, porque tú me enseñaste que desafinar es parte de la vida, que equivocarse es parte de la vida, que la vida no tiene que ser perfecta para ser buena. Augusto se rió. Y tú me enseñaste a cantar, no solo con la voz, sino con el corazón. Se quedaron en silencio, escuchando la noche. Y en la iglesia, a 3 manzanas de allí, la campana de la matriz sonó 12 veces, anunciando la medianoche y la Navidad. Cecilia y Augusto se levantaron y se dirigieron a la iglesia, donde el coro ya se reunía para la misa del gallo, y cantaron juntos, Noche de paz, en latín con voces que se entrelazaban como manos que se sostienen, no siempre perfectas, pero siempre sinceras. Fin, porque la verdadera fe no es la que excluye, sino la que acoge, y el amor maduro no es el que exige perfección, sino el que celebra el valor de intentar, de equivocarse, y de volver a empezar, siempre cantando, aunque sea desafinado, pero cantando con todo el corazón.